Muy buena noche, tarde o día según el momento que estén viendo el video. Bueno, hoy quiero iniciar con el estudio para ir conociendo o irnos acercando un poquito a lo que es la programación. En este caso, una programación básica en el cual, pues bueno, espero que sea de retroalimentación para ustedes y también mía. Em, es posible que se cometan errores, pero bueno, justo esos errores creo son los que nos van a nutrir o me van a nutrir a mí, eh, esperándolos justo en un comentario o en alguna sugerencia. El libro que se va a utilizar es de la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y este material es del área de informática. Bueno, es el que me otorga a mí la universidad por ser estudiante y bueno, quiero pues ahora sí que presentárselo a ustedes al mismo tiempo que a mí me va a ir ayudando el ir entendiendo eh, parte de lo que aquí se, se ha notado o que ya se tiene una estructura, ¿no? De cómo empezar a o cómo iniciar en la programación. Y bueno, para ello es necesario empezar por el capítulo 1, en este caso, elementos fundamentales para la programación. En la tabla de contenido dice lo siguiente: elementos fundamentales para la programación. 1.1, modelo de von Neumann y esquema físico. 1.2, sistemas de numeración binaria y hexadecimal. 1.3, representación y codificación AXI y complementados. Introducción. Las primeras computadoras se programaban en realidad recableándolas. Esto prácticamente equivalía a reconstruir todo en las computadoras cuando se requería de nuevo un programa. La tarea era simplificada gracias al panel de contactos, muy similar al de los primeros conmutadores telefónicos, que eran atendidos por operadoras, con el que era posible enlazar circuitos para crear secciones dedicadas a una actividad específica. En la figura 1 nos representan la máquina conocida como la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica, y su panel de conexiones. Bueno, aquí es donde visualizamos, esta es la máquina y este vendría siendo el panel de conexiones. Esto vino a cambiar con el concepto de programa almacenado, un concepto teórico muy importante que fue establecido por el matemático John von Neumann el 30 de junio de 1945 en un borrador sobre el diseño de la EDVAC. A diferencia de los primeros conmutadores, von Neumann proponía que tanto el programa como sus datos fueran almacenados en la memoria y
en la memoria de la computadora. Esto no solo simplificaba la labor de programación, al no tener que llevar a cabo el recableado de la computadora, sino que además libraba y generalizaba el diseño del hardware para hacerlo independiente de cualquier problema y enfocado al control y ejecución del programa. Este concepto fue tan importante y decisivo que dio lugar al concepto de arquitectura de von Neumann, aún presente en nuestros días. Y aquí en el pie de página nos dice la EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, fue una de las primeras computadoras electrónicas, a diferencia de la ENIAC. No era decimal sino binaria y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. Algo que quiero que disculpen es mi interpretación de el español inglés, inglés español. No, casi no puedo hacer esa interpretación. Practico, pero aún me cuesta. Ok, la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Primera computadora construida para resolución numérica de problemas balísticos. Sí, por ahí investigaba en un pequeño tema que me dieron a conocer en la prepa, fue que justo estas máquinas fueron realizadas cuando estaba la plena Primera Guerra Mundial y Segunda, justo para esto, ¿no? Para interceptar a veces balas, proyectiles o solamente localizar el área en donde se necesitaba poner un punto en el cual se quería atacar. Modelo de von Neumann. El modelo de von Neumann está integrado por los siguientes elementos: la unidad aritmético-lógica o ALU, que viene siendo esta de aquí, la unidad de control, la que está al lado, la memoria, los dispositivos de entrada y salida, justo este de acá y este de acá, los buses. Bueno, los buses, como muchas veces nos explicaron, fue que son los cables que conectan un puerto hacia la computadora o algún otro dispositivo, ¿sí? Tanto pueden entrar y tanto pueden salir, ¿vale? Y bueno, entre ellas tenemos buses de direcciones, de datos y de control, ¿vale? ¿Cuál es el funcionamiento básico de una computadora? El funcionamiento básico de una computadora es muy simple. Recibe los datos del usuario a través de las unidades de entrada. En este caso pueden ser el teclado, el mouse, no sé, alguna pantalla táctil, un escáner o algo por el estilo. Después dice, procesa los datos en la CPU. Presenta el resultado mediante las unidades de salida, que en este caso viene siendo la pantalla. Es importante considerar que la CPU no recibe los datos de manera directa de la unidad de entrada, ni los envía directamente
a la unidad de salida. Existe una zona de almacenamiento temporal llamada memoria RAM, que sirve como lugar de paso obligatorio para acceder a la CPU. Dentro de la CPU, el funcionamiento es el siguiente. Una vez almacenado el programa a ejecutar y los datos necesarios en la memoria principal, la unidad de control va decodificando, en este caso analizando, instrucción a instrucción. Al decodificar una instrucción detecta las unidades, la ALU, dispositivos de entrada, dispositivo de salida o memoria. En este caso, al decodificar las instrucciones detecta las unidades implicadas y envía señales de control a las mismas con las cuales les indica la acción a realizar y la dirección de los datos implicados. Las unidades implicadas, a su vez, cuando terminen de operar sobre los datos, enviarán señales de la UCE indicando que la acción se ha realizado o bien el problema que ha imposibilitado que se haga. Principios básicos de del funcionamiento de la computadora. La CPU es la única que puede procesar los datos, lo que implica que los datos tienen que llegar de alguna forma a la CPU para ser procesados. La CPU solo puede acceder a los datos o instrucciones almacenados en memoria RAM. Estos dos principios tienen un origen muy claro, que ya fue señalado anteriormente. Todos los datos, absolutamente todos, tienen que pasar por la memoria RAM para que desde ahí puedan ser leídos por la CPU. Central Process Unit, la CPU. La unidad central de procesamiento, CPU, es donde ocurre el procesamiento de datos. La CPU consiste de dos componentes básicos, unidad de control y unidad aritmética y lógica. Unidad aritmética lógica, ALU. En la unidad de aritmética lógica, ALU, es donde ocurre el procesamiento real de los datos. Se realizan todos los cálculos y todas las comparaciones y genera los resultados. Las operaciones que la ALU puede efectuar son suma, resta, multiplicación y división. Manipulación de bits de los registros y comparación del contenido de dos registros. Unidad de control, CU. En la unidad de control UC o CU se coordina y controla las demás partes de la computadora, lee un programa almacenado, una instrucción a la vez y dirige los demás componentes para realizar las tareas requeridas por el programa. Registros. Un registro es una colección de celdas de memoria, cada una de las cuales puede almacenar 1 o un 0. El número de células corresponde al número de bits que se pueden almacenar en el registro. Así, hay registros de 4, 16, 32 bits. Memoria. Guarda temporalmente los datos y las instrucciones del programa durante el procesamiento, compuesta por multitud de elementos, cada uno con una dirección única. En el pie de página dice el bit, binary digit, dígito binario, es la unidad elemental de información que equivale a un valor binario, 0 o 1, y constituye dentro de una computadora la capacidad mínima de información.